¿Percibes una opresión en el pecho cada vez que vas a gastar dinero en algo? ¿Esa percepción desagradable de ver el dinero evaporándose de tu mano? Pues te voy a contar algo. Eso que tienes te está dejando cada vez más quebrado. Y mira, no es tu culpa. Desde niños escuchamos que pagar es malo, que el dinero se va y punto. Adiós. Pero hay una manera simple de cambiar todo esto. Una sabia muy brillante llamada Florence lo reveló hace mucho tiempo. Ella comprendió que las palabras que pronunciamos todos los días tienen un poder increíble. Cuando te quedas refunfuñando que el dinero solo se va, estás enviando una orden a tu cerebro y al universo diciendo que no tienes dinero. Y adivina qué, te quedas sin dinero de verdad. Pero cuando cambias la forma de hablar, las cosas empiezan a transformarse de una manera que ni te lo crees. La frase es muy clara. Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Solo eso. Pero tienes que repetirla cada maldita vez que vayas a pagar algo. Sea en la carnicería, en la cuenta de luz, en el bar, en el metro, en cualquier lugar. Siempre. En los próximos 80 minutos vamos a sumergirnos en el universo completo de esta transformación. Vas a descubrir no solo por qué funciona esta frase mágica, sino cómo Florence Scovel Shinn revolucionó la comprensión del dinero y la abundancia hace más de 100 años. Vas a conocer la ciencia exacta detrás de la reprogramación mental. Vas a escuchar historias reales de personas que transformaron completamente su vida financiera y vas a recibir un arsenal completo de herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy mismo. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un momento y recuerda la última vez que tuviste que pagar algo importante. Tal vez fue la renta, tal vez una reparación del carro, tal vez una cuenta médica inesperada. Revive ese momento exacto cuando sacaste el dinero o pasaste la tarjeta. ¿Qué sentiste en tu cuerpo? ¿Tensión en los hombros? ¿Un nudo en el estómago? ¿Esa sensación de que algo valioso se estaba escapando de tus manos? Ahora abre los ojos. Esa sensación que acabas de recordar es exactamente lo que está saboteando tu abundancia. Y en los próximos minutos vas a aprender a transformar esa sensación de pérdida en una sensación de multiplicación. Vas a aprender a convertir cada gasto en una inversión en tu prosperidad futura. Déjame explicarte exactamente por qué esto funciona, pero primero necesitas entender algo fundamental sobre cómo opera tu mente. Tu mente funciona como una máquina extraordinariamente sofisticada, pero también extraordinariamente literal. Si vives diciendo, ¡ay, este dinero solo se evapora!, el cerebro memoriza eso y empieza a hacerte actuar como gente necesitada. No captas las oportunidades de ganar más. No crees que puedes mejorar. Siempre vives con ansiedad de que te falte. Tu mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que imaginas vívidamente. No diferencia entre lo que experimentas físicamente y lo que experimentas emocionalmente a través de tus palabras y pensamientos. Cuando dices «el dinero se me va», tu mente subconsciente interpreta esto como una instrucción directa y comienza a crear las circunstancias para que efectivamente el dinero se te vaya. Pero aquí está la magia. Si cambias las instrucciones, cambias los resultados. Si empiezas a decir, este dinero regresa multiplicado, es como si cambiaras el programa del cerebro. El cerebro comienza a buscar maneras de que ganes más. Empiezas a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Te vuelves más seguro, más creativo, más receptivo a la abundancia. Florence Scovel Shinn descubrió algo revolucionario en los años 1920, algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a validar completamente. Ella entendía que cada palabra que sale de tu boca es como una orden que das al universo. Como ella misma escribió en su obra maestra, tus palabras son tu vara mágica. Con ellas puedes crear o destruir tu mundo. Esta mujer extraordinaria no era solo una escritora espiritual, era una visionaria que comprendió las leyes universales que gobiernan nuestra realidad, mucho antes de que la física cuántica comenzara a explicar científicamente estos fenómenos.
Florence nació en 1871 en una época donde las mujeres tenían muy pocas oportunidades de expresar su sabiduría públicamente, pero ella logró convertirse en una de las maestras espirituales más influyentes de su tiempo. Su comprensión de las leyes metafísicas era tan profunda que sus libros siguen transformando vidas más de 100 años después. El juego de la vida y cómo jugarlo. Tu palabra es tu vara mágica. La puerta secreta al éxito y el poder de la palabra hablada no son solo libros, son manuales de operación para la realidad humana. Florence entendía algo que la mayoría de la gente no comprende, que vivimos en un universo mental. Todo lo que vemos en el mundo físico es primero creado en el mundo mental. Como ella decía, todos los eventos en tu vida son el resultado de tus pensamientos y palabras habituales. Esta no es filosofía abstracta, es física aplicada a la experiencia humana. Imagínate por un momento que tu mente subconsciente es como el disco duro de una computadora cuántica. Durante años, décadas incluso, has estado instalando el mismo programa corrupto. El dinero es escaso, pagar duele, nunca hay suficiente. Los ricos son malos. El dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro para ganar dinero. Este programa corrupto ha estado ejecutándose en segundo plano, saboteando cada oportunidad de prosperidad que se presenta en tu vida. Cada vez que tus padres se quejaban de las cuentas, cada vez que escuchabas «no hay dinero para eso», cada vez que veías tensión en casa cuando llegaban las facturas, tu mente subconsciente estaba grabando estos patrones como verdades absolutas sobre la naturaleza del dinero. Y ahora, como adulto, estos programas siguen ejecutándose automáticamente, creando las mismas experiencias de escasez que observaste en tu infancia. Pero aquí está la magia. Puedes reprogramar ese disco duro. Puedes instalar un nuevo software, uno que esté alineado con la abundancia infinita del universo. Y la herramienta para hacerlo son tus palabras, pronunciadas con convicción y repetidas con constancia hasta que se conviertan en tu nueva realidad automática. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. Tu cerebro literalmente se reconfigura basándose en los pensamientos y palabras que repites constantemente. Cada vez que repites, yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado, estás fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con la abundancia y debilitando las conexiones asociadas con la escasez. Dr. Joe Dispenza, uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo, ha demostrado a través de miles de escáneres cerebrales que cuando cambias tus pensamientos habituales, literalmente cambias la estructura física de tu cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en las áreas asociadas con la abundancia y se debilitan en las áreas asociadas con la escasez. En pocas semanas de práctica consistente, puedes crear nuevos circuitos neuronales que soporten una experiencia completamente diferente con el dinero. Antes, tenías un camino deteriorado en tu cerebro que llevaba automáticamente a la escasez. Cada vez que pensabas en dinero, tu mente viajaba por ese camino familiar de preocupación, ansiedad y limitación. Ahora vas a hacer un camino nuevo que conduce directamente a la prosperidad. Pero tienes que recorrer ese camino nuevo todos los días hasta que quede bien sólido, hasta que se convierta en tu nueva autopista mental hacia la abundancia. Florence Scovel Shinn enseñaba que el hombre es su propia ley, su palabra es su vara mágica. Ella entendía que vivimos en un universo mental, donde nuestros pensamientos y palabras son las fuerzas creativas que moldean nuestra experiencia. En su obra maestra, El juego de la vida y cómo jugarlo, Shinn explica que la vida es literalmente un juego, y las reglas de este juego son las leyes universales. Una de las reglas más importantes es la ley de la palabra. Todo lo que declaras con convicción y fe se manifiesta en tu realidad física. Esta no es superstición, es el funcionamiento básico de la conciencia humana. Cuando dices, yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado, no estás simplemente pronunciando palabras. Estás activando una ley universal. Estás enviando una vibración específica al campo cuántico que nos rodea.
Estás programando tu mente subconsciente para que busque y reconozca oportunidades de abundancia. Shin solía decir, nunca violes la ley del amor. Dar y recibir son uno en la verdad. Cuando gastas con gratitud, en lugar de resentimiento, estás alineándote con esta ley universal del dar y recibir. Estás reconociendo que el dinero es energía en movimiento y que tu papel es permitir que esa energía fluya a través de ti, no retenerla por miedo. La mayoría de las personas vive en modo reacción cuando se trata de dinero. Ven una cuenta y reaccionan con miedo. Tienen que pagar algo y reaccionan con resentimiento. Piensan en el futuro financiero y reaccionan con ansiedad. Pero tú vas a aprender a vivir en modo creación consciente. Cada vez que gastas dinero, tienes una oportunidad dorada de crear más abundancia en tu vida. En lugar de ver el gasto como una pérdida, lo ves como una inversión en el flujo universal de la abundancia. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con gratitud. En lugar de resistir el movimiento del dinero, te conviertes en un canal consciente para su circulación. Florence enseñaba que la gratitud es el imán más poderoso para atraer el bien. Cuando gastas con gratitud genuina, estás magnetizando más dinero hacia tu vida. No es magia en el sentido sobrenatural, es ley universal. Es física cuántica aplicada a tu realidad financiera. Es el reconocimiento de que vives en un universo abundante, no escaso. Pero déjame ser muy claro contigo sobre algo importante. No basta con decir la frase como un loro, sin sentimiento, sin convicción. Tiene que sentir de verdad. Cuando vayas a gastar, muestra alegría genuina. Siéntete satisfecho por tener esa cosa que estás pagando. Luz en casa es buenísimo. Comida en la mesa es una fortuna. El cafecito de la mañana es placentero. El transporte que te lleva al trabajo es una bendición. Da gracias sinceras y di la frase con convicción total. Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Al principio, vas a pensar que es medio raro, vas a sentir que te estás engañando a ti mismo, que no funciona, que es demasiado simple para ser verdad. Es completamente normal. Tranquilo, has pasado toda la vida absorbiendo lo contrario de esto. Has sido condicionado durante décadas a ver el gasto como pérdida, a sentir ansiedad por el dinero, a vivir desde la escasez. Pero si no paras y persistes hablando, si mantienes la práctica con disciplina y fe, en una semana ya vas a ver la diferencia. Te vas a sentir más liviano, más despreocupado cuando el tema es dinero, y las cosas empiezan a suceder de la nada. Pequeños milagros que antes habrías llamado coincidencias, pero que ahora reconoces como el resultado directo de tu nueva vibración financiera. Un descuento inesperado en algo que necesitabas comprar. Alguien te devuelve esa plata vieja que tenía pendiente y que ya habías dado por perdida. Llega un trabajo extra, una valorización en el empleo, una oportunidad de negocio que no habías considerado. El dinero empieza a circular hacia ti desde direcciones que ni siquiera habías imaginado. Porque el dinero es como agua fluyendo. Necesita moverse, no puede quedarse estancado. Cuando lo bloqueas con miedo, con esa molestia, con resistencia, el flujo se bloquea. Pero cuando permites que circule libremente, cuando lo bendices en su movimiento, con seguridad se multiplica. Es la ley de la creación en acción. Como inspirar y expirar. Liberas el aire y regresa de nuevo, renovado. Con el dinero es exactamente lo mismo. Pagas tranquilo y regresa, pero multiplicado. Déjame contarte algo revelador que probablemente has observado pero nunca has analizado conscientemente. Conoces gente que gana poco, pero siempre tiene un extra. Siempre se las arregla, siempre encuentra una manera de salir adelante. Parecen tener una suerte especial con el dinero. Y también conoces gente que gana hasta bien, que tiene salarios respetables, pero vive quejándose constantemente de que está quebrada. Siempre en números rojos, siempre apretada, siempre preocupada por el dinero. ¿Cuál es la diferencia real entre estos dos tipos de personas? No es el sueldo, no es la educación, no es la suerte, no es el trasfondo familiar.
La diferencia está en lo que pasa en sus mentes, en lo que hablan y creen profundamente sobre el dinero. Es su relación energética con la abundancia lo que determina su experiencia financiera. Las personas que siempre se las arreglan tienen una confianza básica en la provisión del universo. Pueden no expresarlo en términos espirituales, pero a nivel subconsciente confían en que siempre habrá una manera. Cuando gastan, no sienten esa contracción de miedo. Cuando surge una necesidad financiera, no entran en pánico. Su sistema nervioso está calibrado para la abundancia. Por el contrario, las personas que siempre luchan con el dinero, sin importar cuánto ganen, tienen un sistema nervioso calibrado para la escasez. Viven en un estado constante de alerta financiera. Cada gasto es una amenaza. Cada cuenta es un enemigo. Su mente subconsciente está programada para ver peligro donde otros ven oportunidad. Florence enseñaba que cada palabra que sale de tu boca es como una orden que das al universo. Si vives diciendo «estoy quebrado» o «estoy arruinado», si constantemente te quejas de que el dinero no alcanza, te quedas exactamente en esa condición. Tu palabra se convierte en tu realidad. Si afirmas con convicción «el dinero regresa multiplicado», si declaras «soy próspero y abundante», esa se convierte en tu nueva verdad manifestada. El universo te escucha, tu cerebro te oye, tu sistema nervioso responde, pero necesitas transmitir la señal correcta. Necesitas ser consistente con el mensaje que envías. No puedes declarar abundancia por la mañana y quejarte de escasez por la tarde. Tu vibración tiene que ser coherente. Déjame contarte la historia de María Elena, una mujer que conocí hace algunos años y que ejemplifica perfectamente esta transformación. María Elena trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad y ganaba apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. Tenía 2 hijos pequeños y vivía sola después de un divorcio difícil. Cada vez que tenía que pagar algo, sentía exactamente esa opresión en el pecho que mencioné al principio. Se quejaba constantemente de que el dinero se le escurría entre los dedos y que nunca alcanzaba para nada. Sus conversaciones con amigas siempre giraban en torno a lo caro que estaba todo, lo difícil que era llegar a fin de mes, lo injusto que era que los ricos tuvieran tanto mientras ella luchaba tanto. Un día, María Elena encontró un libro de Florence Scovel Shinn en una librería de segunda mano. Inicialmente fue escéptica, pero algo en las palabras de Florence resonó profundamente con ella. Decidió aplicar exactamente lo que te estoy enseñando ahora. Comenzó a repetir: yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado, cada vez que tenía que pagar algo. Al principio se sentía ridícula, especialmente cuando tenía que pagar la renta o las cuentas de servicios. Pero persistió. En la primera semana, encontró $20 en el bolsillo de una chaqueta que no había usado en meses. «Coincidencia», pensó. En la segunda semana, su jefe le ofreció horas extras que no habían estado disponibles antes. «Suerte», se dijo. Pero en el tercer mes, algo extraordinario sucedió. Recibió una propuesta de trabajo mejor pagada que llegó a través de una conocida que casualmente se acordó de ella para una posición que acababa de abrirse. El nuevo trabajo no solo pagaba el doble de su salario anterior, sino que incluía beneficios que nunca había tenido. Pero lo más importante no fueron estos eventos externos, aunque fueron maravillosos. Lo que realmente cambió fue la relación de María Elena con el dinero. Ya no sentía esa ansiedad constante, ya no veía cada gasto como una pérdida. Había transformado su vibración financiera de escasez a abundancia. Se había convertido en una persona diferente, una persona que vivía desde la confianza en lugar del miedo. 6 meses después de comenzar esta práctica, María Elena me dijo algo que nunca olvidaré. No fue solo que cambié mis palabras sobre el dinero. Cambié mi identidad completa. Dejé de ser alguien que luchaba contra la vida y me convertí en alguien que danza con la abundancia del universo. Esta transformación no es casualidad. Es el resultado directo de aplicar las leyes universales que Florence Scovel Shinn enseñaba. Como ella escribió, el hombre que conoce la verdad de su ser nunca puede ser pobre,
porque la riqueza es su herencia divina. Ahora, Florence Scovel Shinn no era una mujer común de su época. Nacida en 1871 en Filadelfia, vivió en una era de enormes cambios sociales y económicos. Vio la Guerra Civil Americana, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, enormes fluctuaciones en los mercados financieros. Sin embargo, ella mantuvo una fe inquebrantable en la abundancia del universo. Florence comenzó su carrera como ilustradora de libros infantiles, pero su verdadera vocación emergió cuando comenzó a estudiar las leyes metafísicas y a enseñar lo que había aprendido. Sus conferencias en Nueva York atraían a cientos de personas que buscaban respuestas prácticas a sus problemas de dinero, salud y relaciones. Lo que hacía única a Florence era su capacidad de tomar conceptos espirituales profundos y traducirlos en aplicaciones prácticas que cualquier persona podía usar inmediatamente. No hablaba en términos abstractos o filosóficos complicados. Hablaba el lenguaje de la vida cotidiana, el lenguaje de las cuentas que hay que pagar, los trabajos que hay que encontrar, los sueños que hay que manifestar. Su comprensión de las leyes metafísicas era tan profunda que podía ver patrones que otros no veían. Entendía que detrás de cada problema financiero había un problema de conciencia. Detrás de cada experiencia de escasez había una creencia limitante. Detrás de cada lucha con el dinero había una desalineación con las leyes universales de la abundancia. Florence enseñaba que el hombre es su propio salvador o destructor. Tú tienes el poder de salvarte de la escasez y crear abundancia en tu vida. Y todo comienza con las palabras que eliges pronunciar cada día, con los pensamientos que eliges pensar cada momento, con las creencias que eliges mantener sobre tu relación con el dinero y la vida. En su obra Tu palabra es tu vara mágica, Florence explica detalladamente cómo nuestras palabras son literalmente herramientas de creación. No son solo sonidos que salen de nuestra boca, son vibraciones que moldean la realidad. Son comandos que damos al universo. Son instrucciones que programan nuestra mente subconsciente. Cuando dices, yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado, estás usando tu palabra como una vara mágica. Estás dirigiendo energía creativa hacia la manifestación de más abundancia en tu vida. Estás alineando tu vibración personal con la vibración de la prosperidad universal. Pero para que esta magia funcione completamente, necesitas entender el concepto que Florence llamaba el vacío creativo. Antes de que algo nuevo pueda entrar en tu vida, necesitas crear espacio para ello. Esto significa liberar las viejas creencias, los viejos patrones, las viejas formas de relacionarte con el dinero. Cuando sientes esa opresión en el pecho al gastar dinero, estás experimentando resistencia. Y como Florence enseñaba, lo que resistes, persiste. Tu resistencia al gasto está creando más situaciones donde tendrás que gastar con dolor. Tu lucha contra el flujo del dinero está creando más experiencias de escasez. Pero cuando cambias esa resistencia por gratitud, cuando transformas esa contracción en expansión, cuando conviertes esa lucha en danza, estás creando el vacío necesario para que entre más abundancia en tu vida. Estás liberando espacio en tu conciencia para experiencias financieras completamente nuevas. Este proceso de crear el vacío no siempre es cómodo. Significa soltar creencias que has tenido durante décadas. Significa cuestionar historias sobre el dinero que has considerado verdades absolutas. Significa liberar la identidad de persona que lucha financieramente y abrirte a la posibilidad de ser persona que vive en abundancia. Florence enseñaba que la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Cuando repites, yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado, estás ejercitando tu fe. Estás entrenando tu mente para ver abundancia donde antes veía escasez. Estás desarrollando la capacidad de confiar en lo invisible antes de que se vuelva visible. Y aquí está algo fascinante que descubrió la física cuántica moderna, algo que Florence Scovel Shinn intuía hace más de un siglo. El observador afecta lo observado. Tu manera de observar tu situación financiera literalmente afecta tu situación financiera.
Cuando observas desde la escasez, cuando miras tus finanzas con miedo y preocupación, estás colapsando las posibilidades cuánticas hacia más experiencias de escasez. Pero cuando observas desde la abundancia, cuando miras tu vida financiera con gratitud y expectativa positiva, estás colapsando las posibilidades cuánticas hacia experiencias de prosperidad. Tu observación consciente es una fuerza creativa que moldea lo que experimentas. El doctor Masaru Emoto demostró con sus famosos experimentos con cristales de agua que las palabras y pensamientos tienen un efecto físico real en la materia. Cuando exponía agua a palabras de amor y gratitud, los cristales que se formaban eran hermosos y simétricos. Cuando exponía agua a palabras de odio y resentimiento, los cristales eran deformes y caóticos. Si las palabras pueden cambiar la estructura molecular del agua, y considerando que tu cuerpo es aproximadamente 70% agua, imagínate lo que pueden hacer tus palabras con tu realidad financiera. Cada vez que dices, yo gasto con gratitud, y sé que este dinero regresa a mí multiplicado, estás enviando ondas de información armoniosa a través de todo tu ser y hacia el campo cuántico que te rodea. Estás literalmente reprogramando la matriz de tu realidad. Estás cambiando la frecuencia en la que vibras. Estás sintonizándote con la estación de radio de la abundancia en lugar de la estación de radio de la escasez. Pero déjame ser muy específico sobre cómo aplicar esta práctica para obtener resultados máximos. No es suficiente decir la frase ocasionalmente cuando te acuerdas. Necesitas convertirla en un hábito automático, en una respuesta condicionada que surge naturalmente cada vez que hay un intercambio de dinero. Cada vez que saques dinero de tu billetera, cada vez que uses tu tarjeta de crédito, cada vez que hagas una transferencia bancaria, cada vez que pagues en efectivo, repite inmediatamente: yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Hazlo sin excepción, sin importar el monto, sin importar si es para algo que consideras necesario o innecesario. Al principio tendrás que recordarte conscientemente hacerlo. Tal vez pongas una nota en tu billetera, o programes recordatorios en tu teléfono, o pidas a un amigo cercano que te ayude a mantener la práctica. Pero después de unas semanas de repetición consistente, se volverá automático. Tu mente subconsciente habrá adoptado este nuevo patrón y empezarás a experimentar los resultados sin esfuerzo consciente. Y aquí está algo crucial que debes entender. No te desanimes si no ves resultados dramáticos inmediatamente. Florence Scovel Shinn enseñaba sobre el periodo de gestación de las manifestaciones. Así como un bebé necesita 9 meses para desarrollarse completamente en el vientre, tus nuevas creencias sobre el dinero necesitan tiempo para manifestarse completamente en tu realidad física. Pero confía en el proceso. Como Florence decía, la fe es la sustancia de las cosas esperadas. Mantén tu fe en la abundancia, mantén tu práctica de gastar con gratitud, mantén tu declaración de multiplicación, y los resultados llegarán de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Algunos resultados serán sutiles al principio. Tal vez notes que te sientes menos ansioso cuando llegan las cuentas. Tal vez observes que empiezas a ver oportunidades de ahorro que antes no notabas. Tal vez descubras que la gente comienza a ofrecerte oportunidades de ganar dinero extra de maneras inesperadas. Otros resultados serán más dramáticos. Aumentos de sueldo que no esperabas. Reembolsos de dinero que habías olvidado. Oportunidades de negocio que aparecen de la nada. Regalos inesperados. Descuentos significativos en cosas que necesitas comprar. El dinero comenzará a fluir hacia ti desde múltiples direcciones. Quiero compartir contigo algo que Florence llamaba la ley de la preparación. Ella enseñaba que debemos prepararnos para recibir nuestro bien antes de que se manifieste físicamente. Esto significa actuar como si ya fueras próspero, hablar como si ya fueras abundante, sentir como si ya tuvieras todo lo que deseas. Cuando gastas con gratitud, estás aplicando la ley de la preparación. Estás actuando como alguien que confía completamente en la abundancia del universo. Estás preparando tu conciencia para recibir más prosperidad.
Estás enviando la señal de que estás listo para manejar mayores cantidades de dinero con sabiduría y gratitud. Florence solía decir, actúa como si fuera imposible fallar. Cuando gastas con gratitud y declaras que el dinero regresa multiplicado, estás actuando como si fuera imposible que permanezcas en escasez. Estás viviendo desde la certeza de la abundancia en lugar de la esperanza de la abundancia. Y esta certeza es contagiosa. Cuando vives desde la abundancia, cuando irradias confianza financiera, atraes personas, oportunidades y circunstancias que están alineadas con esa vibración. Te conviertes en un imán para la prosperidad. La gente quiere hacer negocios contigo. Las oportunidades te buscan. El dinero se siente atraído hacia tu campo energético. Déjame darte un ejemplo muy concreto de cómo funciona esto en la vida real. Imagínate que tienes que pagar la renta este mes y sientes esa familiar tensión en el estómago. En lugar de permitir que esa tensión te domine, en lugar de entrar en el drama mental de no sé cómo voy a hacer para pagar todo, respiras profundo y dices con convicción total, yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Doy gracias por tener un hogar hermoso donde vivir, por tener un techo sobre mi cabeza, por tener un lugar seguro para descansar y crear. En ese momento, has transformado un acto de escasez en un acto de abundancia. Has cambiado tu vibración de miedo a gratitud. Has convertido una transacción que te contraía en una transacción que te expande. Y esa nueva vibración comienza inmediatamente a atraer experiencias que están alineadas con ella. Tal vez al día siguiente recibes una llamada inesperada para un proyecto freelance. Tal vez encuentras dinero que habías olvidado en una cuenta bancaria antigua. Tal vez alguien te paga una deuda que ya habías dado por perdida. Tal vez tu jefe te ofrece una oportunidad de ganar dinero extra. Las posibilidades son infinitas porque has abierto tu conciencia a la abundancia. Florence Scovel Shinn tenía una frase que me encanta. Espera un milagro. Cuando gastas con gratitud, cuando declaras que el dinero regresa multiplicado, estás esperando un milagro. Estás viviendo en la expectativa de que algo maravilloso está a punto de suceder en tu vida financiera. Y aquí está la verdad profunda. Los milagros no son eventos sobrenaturales que violan las leyes naturales. Los milagros son el resultado natural de alinear tu conciencia con las leyes universales. Cuando vives en armonía con estas leyes, cuando operas desde la abundancia en lugar de la escasez, lo que otros llaman milagros se convierte en tu experiencia normal y cotidiana. Quiero que entiendas algo muy profundo sobre la naturaleza del dinero mismo. El dinero no es el objetivo final. El dinero es simplemente un símbolo de tu capacidad de crear, de tu alineación con las fuerzas creativas del universo. Cuando transformas tu relación con el dinero, estás transformando tu relación con la vida misma. Florence enseñaba que el hombre que ha conquistado el miedo ha conquistado la vida. Cuando conquistas el miedo al gasto, cuando transformas la ansiedad financiera en gratitud abundante, estás conquistando uno de los miedos más profundos y primitivos que tiene la humanidad: el miedo a la supervivencia. Y desde esa conquista, desde esa libertad, puedes crear una vida extraordinaria. No solo una vida financieramente próspera, sino una vida llena de propósito, pasión y contribución significativa al mundo. Porque cuando ya no estás preocupado por la supervivencia básica, cuando confías en la provisión del universo, puedes dedicar tu energía a crear, a servir, a expresar tus dones únicos. Déjame contarte la historia de Roberto, un empresario que conocí hace varios años. Roberto había construido un negocio exitoso en el sector de la construcción, pero tenía una relación muy tensa y complicada con el dinero. A pesar de ganar bien, siempre se sentía ansioso por los gastos. Cada factura que llegaba le causaba estrés, cada inversión en su negocio le generaba dudas, cada pago a proveedores le producía esa sensación de pérdida. Roberto vivía en un estado constante de preocupación financiera, siempre calculando, siempre preocupándose por el flujo de caja, siempre temiendo que algo saliera mal y perdiera todo lo que había construido.
Esta ansiedad constante no solo afectaba su bienestar personal, sino que también limitaba el crecimiento de su negocio, porque tomaba decisiones desde el miedo en lugar de la visión. Cuando Roberto descubrió las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, inicialmente fue escéptico. Como hombre de negocios práctico, le parecía demasiado simple que cambiar unas palabras pudiera transformar su realidad financiera. Pero decidió experimentar, porque nada más había funcionado para aliviar su ansiedad crónica sobre el dinero. Comenzó a aplicar exactamente esta práctica que te estoy enseñando. Cada vez que tenía que pagar a un proveedor, cada vez que invertía en marketing, cada vez que pagaba salarios, cada vez que hacía cualquier gasto relacionado con su negocio, repetía con convicción: yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Al principio, le costó trabajo, especialmente con los gastos grandes. Cuando tenía que pagar $50,000 por una nueva máquina, su instinto era contraerse con preocupación. Pero se forzó a respirar profundo, a sentir gratitud por tener la capacidad de hacer esa inversión y a declarar que ese dinero regresaría multiplicado. Los resultados fueron extraordinarios. En 6 meses, su negocio había crecido un 40%. Pero más importante que el crecimiento financiero fue el cambio en su estado mental y emocional. Ya no vivía con esa ansiedad constante. Había desarrollado una confianza profunda en la abundancia del universo y en su propia capacidad de crear prosperidad. Como Roberto me dijo un año después, no fue solo que cambié mis palabras sobre el dinero, cambié mi identidad completa. Dejé de ser alguien que luchaba contra el dinero y me convertí en alguien que danza con él. Dejé de ser alguien que temía la escasez y me convertí en alguien que confía en la abundancia. Esta transformación de identidad es absolutamente clave. Florence Scovel Shinn enseñaba que el hombre es lo que cree que es. Si crees profundamente que eres alguien que siempre lucha con el dinero, esa será tu experiencia perpetua. Pero si crees que eres alguien que vive en armonía natural con la abundancia, esa se convertirá en tu nueva realidad manifestada. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante sobre esta práctica. No es solo sobre repetir palabras mecánicamente. Es sobre cambiar tu relación fundamental con el dinero y con la vida misma. Es sobre reconocer que vives en un universo abundante, no escaso. Es sobre alinearte con las leyes universales que gobiernan la manifestación de la prosperidad. Florence Scovel Shinn vivió en una época de enormes cambios y desafíos económicos. Vio la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, enormes fluctuaciones en los mercados financieros, crisis económicas que arruinaron a millones de personas. Sin embargo, ella mantuvo una fe inquebrantable en la abundancia del universo. Como escribió en uno de sus libros, no hay escasez en la mente divina, por lo tanto, no puede haber escasez en mi experiencia. Esta perspectiva es absolutamente revolucionaria. La mayoría de las personas vive desde la creencia fundamental de que hay escasez, de que no hay suficiente para todos, de que tienen que luchar y competir por recursos limitados. Pero Florence entendía que vivimos en un universo de abundancia infinita. Entendía que la escasez es una ilusión creada por la conciencia humana limitada, no una realidad objetiva del universo. Cuando gastas con gratitud, cuando declaras que el dinero regresa multiplicado, estás alineándote con esta verdad universal de abundancia infinita. Estás declarando que confías en la provisión ilimitada del universo. Estás afirmando que hay más que suficiente para ti y para todos. Estás reconociendo que la abundancia es tu estado natural, no algo que tienes que luchar para conseguir. Y aquí está algo hermoso. Cuando vives desde esta perspectiva de abundancia, no solo cambias tu propia vida financiera, sino que contribuyes a cambiar la conciencia colectiva sobre el dinero. Te conviertes en un ejemplo viviente de que es posible tener una relación armoniosa y próspera con el dinero. Inspiras a otros a cuestionar sus propias creencias limitantes sobre la abundancia. Florence enseñaba que cada hombre es su propio salvador o destructor. Tú tienes el poder absoluto de salvarte de la escasez y crear abundancia en tu vida. Y todo comienza
con las palabras que eliges pronunciar cada día, con los pensamientos que eliges pensar cada momento, con las creencias que eliges mantener sobre tu relación con el dinero y la vida. Pero déjame darte algunas herramientas adicionales para potenciar esta práctica. Junto con la frase principal, yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado, puedes usar estas afirmaciones poderosas basadas en las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Mi dinero es un río que fluye constantemente hacia mí desde fuentes inesperadas y maravillosas. Cada peso que gasto regresa a mí multiplicado por 10, por 100, por 1000. Soy un imán irresistible para la riqueza, la oportunidad y la abundancia divina. Mi palabra es ley en mi universo y decreto prosperidad infinita manifestándose ahora. Todas mis necesidades están cubiertas abundantemente. Todas las puertas se abren para mi bien supremo. Doy gracias por la abundancia que fluye hacia mí desde todas las direcciones del universo. El dinero me ama y busca maneras creativas e inesperadas de llegar a mí. Soy próspero, soy abundante, soy financieramente libre por derecho divino. Mi riqueza aumenta cada día de maneras que me sorprenden y me deleitan profundamente. Confío completamente en la provisión infinita del universo y actúo desde esa confianza total. Estas afirmaciones no son solo palabras bonitas o pensamientos positivos superficiales. Son decretos poderosos que reprograman tu mente subconsciente. Son comandos que das al universo. Son instrucciones que cambian tu vibración energética. Cuando las repites con convicción total y sentimiento genuino, estás literalmente reescribiendo el código de tu realidad financiera. Florence Scovel Shinn enseñaba que el hombre que bendice sus finanzas nunca carece de dinero. Cuando bendices cada gasto con gratitud, cuando ves cada pago como una oportunidad de circular energía abundante, cuando tratas cada transacción como un acto sagrado de intercambio energético, estás bendiciendo tus finanzas de la manera más poderosa posible. Y aquí está algo que muy pocas personas entienden profundamente. El dinero es energía pura. Es energía cristalizada en forma física. Y como toda energía en el universo, necesita moverse constantemente para mantenerse viva, vibrante y en crecimiento. Cuando retienes el dinero por miedo, cuando te resistes a gastarlo, cuando lo acumulas desde la ansiedad, estás bloqueando el flujo natural de esta energía vital. Pero cuando gastas con gratitud y confianza, cuando permites que el dinero fluya libremente a través de tu vida, cuando lo liberas con bendiciones y expectativas positivas, estás manteniéndote en armonía perfecta con la naturaleza energética del dinero. Y el dinero, como toda energía, busca naturalmente más de la misma vibración armoniosa. Piénsalo de esta manera. Si fueras una corriente de agua pura y cristalina, ¿preferirías fluir a través de un canal abierto, limpio y despejado, o a través de un canal lleno de obstáculos, resistencia y bloqueos? El dinero, como energía consciente, prefiere fluir hacia las personas que le permiten moverse libremente, que lo reciben con gratitud genuina y lo liberan con bendiciones sinceras. Déjame contarte otra historia transformadora. Conocí a una mujer llamada Carmen que trabajaba como enfermera en un hospital público. Carmen tenía una historia muy dolorosa con el dinero que se remontaba a su infancia. Había crecido en una familia donde el dinero era fuente constante de conflicto, donde sus padres peleaban regularmente por las cuentas, donde escuchaba constantemente frases como «no hay dinero», «somos pobres», «los ricos son malos». Como adulta, Carmen había internalizado profundamente estas creencias. A pesar de tener un trabajo estable y un salario decente, vivía en constante ansiedad financiera. Cada gasto le causaba dolor físico. Sentía culpa cuando se compraba algo para ella misma. Vivía en un estado perpetuo de escasez autoimpuesta, ahorrando obsesivamente, pero nunca sintiéndose segura financieramente. Cuando Carmen descubrió las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, inicialmente resistió las ideas porque contradecían todo lo que había aprendido sobre el dinero en su familia. Pero su dolor era tan grande que decidió intentar algo diferente.
Comenzó con pequeños pasos, aplicando la práctica de gastar con gratitud en compras menores. La primera vez que compró un café y dijo, «Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado», se sintió ridícula. Pero persistió. Gradualmente, comenzó a aplicar la práctica a gastos mayores. Cuando pagaba la renta, cuando compraba comida, cuando pagaba servicios, siempre repetía la frase con la mayor convicción que podía reunir. Los cambios comenzaron sutilmente. Primero, notó que se sentía menos ansiosa cuando tenía que gastar dinero. Luego, comenzó a recibir pequeñas bendiciones financieras, descuentos inesperados, reembolsos que había olvidado, oportunidades de trabajar horas extras. Pero el cambio más profundo fue en su relación emocional con el dinero. Después de 6 meses de práctica consistente, Carmen me dijo algo que me conmovió profundamente. Por primera vez en mi vida, siento que el dinero es mi amigo, no mi enemigo. Por primera vez, puedo gastar sin sentir culpa o miedo. He sanado una herida que llevaba desde la infancia. Un año después, Carmen había recibido 2 promociones en el hospital, había comenzado un negocio secundario de consultoría en salud y había triplicado sus ingresos. Pero más importante que el crecimiento financiero fue la transformación de su identidad. Se había convertido en una persona que vivía desde la abundancia en lugar de la escasez. Esta transformación de identidad es absolutamente crucial para el éxito de esta práctica. No puedes simplemente repetir palabras de abundancia mientras mantienes una identidad de escasez. Tienes que permitir que las palabras cambien quién eres a nivel fundamental. Florence Scovel Shinn enseñaba que el hombre que conoce la verdad de su ser nunca puede ser pobre. La verdad de tu ser es que eres un ser infinitamente creativo, conectado con la abundancia ilimitada del universo. La pobreza, la escasez, la lucha financiera no son tu naturaleza verdadera. Son experiencias temporales creadas por creencias limitantes. Cuando gastas con gratitud y declaras que el dinero regresa multiplicado, estás recordando y reclamando la verdad de tu ser. Estás alineándote con tu naturaleza abundante. Estás liberando las ilusiones de escasez que has mantenido y abriéndote a la realidad de tu prosperidad natural. Ahora, quiero darte un ejercicio práctico muy poderoso que puedes hacer para acelerar esta transformación. Durante los próximos 7 días vas a llevar un diario de abundancia. Cada vez que gastes dinero, sin importar la cantidad, vas a escribir 3 cosas. Primero, vas a escribir exactamente en qué gastaste el dinero y cuánto gastaste. Segundo, vas a escribir la frase completa. Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Tercero, vas a escribir 3 razones específicas por las que estás agradecido por poder hacer ese gasto. Por ejemplo, si compras comida en el supermercado, podrías escribir, gasté $50 en comida. Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Estoy agradecido porque 1. Tengo la capacidad de nutrir mi cuerpo con alimentos saludables. 2. Puedo elegir entre una variedad de opciones nutritivas. 3. Estoy invirtiendo en mi salud y bienestar a largo plazo. Este ejercicio hace varias cosas poderosas simultáneamente. Primero, te obliga a ser consciente de cada gasto, transformando el acto de gastar de algo automático e inconsciente en algo deliberado y sagrado. Segundo, refuerza la nueva programación mental cada vez que escribes la afirmación. Tercero, entrena tu mente para encontrar razones genuinas de gratitud en cada transacción financiera. Al final de los 7 días, vas a revisar todo tu diario y vas a notar algo extraordinario. Vas a ver que tu relación con el dinero ha comenzado a transformarse fundamentalmente. Vas a sentir menos ansiedad, más gratitud, más confianza en la abundancia del universo. Pero no te detengas ahí. Continúa con la práctica básica de repetir, yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado cada vez que gastes dinero, pero ahora hazlo con la profundidad de comprensión que has desarrollado a través del ejercicio del diario. Florence Scovel Shinn enseñaba algo muy profundo sobre el tiempo y la manifestación. Ella decía que, en el reino divino,
No hay tiempo ni espacio, solo el eterno ahora. Cuando declaras que el dinero regresa multiplicado, no estás pidiendo que algo suceda en el futuro. Estás reconociendo una verdad que ya existe en el reino de las posibilidades infinitas. Tu trabajo no es hacer que suceda la multiplicación del dinero. Tu trabajo es alinearte con la realidad donde esa multiplicación ya existe. Es sintonizarte con la frecuencia de la abundancia. Es convertirte en la persona que naturalmente experimenta prosperidad creciente. Y aquí está algo fascinante sobre cómo funciona esta ley universal. Mientras más practiques gastar con gratitud, más oportunidades comenzarás a ver para gastar sabiamente. Paradójicamente, cuando pierdes el miedo al gasto, te vuelves más inteligente sobre cómo gastas tu dinero. Esto sucede porque cuando ya no estás operando desde el miedo y la escasez, tu mente se libera para ver oportunidades y hacer conexiones que antes no podías percibir. Cuando estás relajado y confiado sobre el dinero, tomas mejores decisiones financieras. Cuando confías en la abundancia del universo, naturalmente atraes mejores ofertas, mejores oportunidades, mejores maneras de usar tu dinero. Déjame compartir contigo la historia de Alejandro, un joven emprendedor que conocí hace algunos años. Alejandro había comenzado un pequeño negocio de diseño gráfico, pero luchaba constantemente con la fijación de precios. Tenía tanto miedo de perder clientes que cobraba muy poco por su trabajo. Vivía en constante ansiedad financiera, trabajando muchas horas pero ganando muy poco. Cuando Alejandro aprendió sobre las enseñanzas de Florence Scovel Shinn y comenzó a practicar gastar con gratitud, algo interesante comenzó a suceder. Primero, se sintió más confiado sobre el valor de su trabajo. Cuando ya no tenía miedo de gastar dinero, dejó de tener miedo de pedir el precio justo por sus servicios. Comenzó a invertir en su negocio con confianza, comprando mejor equipo, pagando por capacitación adicional, invirtiendo en marketing. Cada vez que hacía estas inversiones, repetía: yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Y efectivamente, cada inversión le traía retornos mayores. En un año, Alejandro había triplicado sus precios y duplicado su número de clientes. Había contratado a 2 empleados y se había mudado a una oficina más grande. Pero lo más importante era que había transformado su mentalidad de escasez en mentalidad de abundancia. Como Alejandro me explicó, cuando dejé de tener miedo de gastar dinero en mi negocio, dejé de tener miedo de cobrar lo que valgo. Cuando comencé a confiar en que el dinero siempre regresa multiplicado, comencé a tomar decisiones desde la abundancia en lugar de la escasez. Y eso cambió todo. Esta es la magia de vivir desde la abundancia. Cuando realmente confías en que el dinero regresa multiplicado, comienzas a actuar como alguien que tiene abundancia. Y cuando actúas como alguien que tiene abundancia, atraes experiencias de abundancia. Florence Scovel Shinn tenía una comprensión muy sofisticada de lo que ahora llamamos la ley de atracción. Ella enseñaba que los pensamientos similares se atraen mutuamente. Cuando tus pensamientos sobre el dinero están alineados con la abundancia, atraes experiencias, personas y oportunidades que están alineadas con esa misma frecuencia de abundancia. Pero también enseñaba algo que muchas personas que estudian la ley de atracción pasan por alto: la importancia de la acción inspirada. No basta con pensar pensamientos abundantes, tienes que actuar desde la abundancia. Y gastar con gratitud es una de las acciones más poderosas que puedes tomar para demostrar tu fe en la abundancia del universo. Cada vez que gastas con gratitud, estás tomando una acción que dice: confío en que hay más de donde vino esto. Estás demostrando fe en lugar de miedo. Estás actuando desde la abundancia en lugar de la escasez. Y el universo responde a tus acciones tanto como a tus pensamientos. Ahora, quiero abordar algo que tal vez estés pensando. ¿Pero qué pasa si realmente no tengo mucho dinero? ¿Cómo puedo gastar con gratitud cuando apenas tengo para lo básico? Esta es una pregunta muy válida. Y Florence Scovel Shinn tenía una respuesta muy clara para esto. Ella enseñaba que no importa cuán pequeña sea la cantidad, cuando la das con amor y gratitud, se multiplica. La cantidad no es lo importante.
La vibración con la que das o gastas es lo que determina el retorno. Si solo tienes $5 y los gastas con genuina gratitud y fe en que regresarán multiplicados, esos $5 tienen más poder de manifestación que $1,000 gastados con miedo y resentimiento. La energía que pones detrás del dinero es más importante que la cantidad del dinero mismo. Además, cuando comienzas a practicar con pequeñas cantidades, estás entrenando tu mente para operar desde la abundancia. Estás desarrollando el músculo de la confianza financiera. Estás probando a ti mismo que la ley funciona, lo cual te dará la confianza para aplicarla con cantidades mayores cuando las tengas. Florence solía contar la historia de una mujer que solo tenía 10 centavos, pero los dio con tanto amor y gratitud que al día siguiente recibió $10 de una fuente inesperada. La proporción de retorno fue de 100 a 1, no porque la cantidad fuera grande, sino porque la fe y la gratitud eran totales. Déjame darte otro ejercicio práctico que puedes hacer sin importar cuál sea tu situación financiera actual. Durante los próximos 30 días, vas a encontrar una manera de dar o gastar al menos $1 cada día con gratitud total. Puede ser comprando un café para un extraño, dando una propina extra, donando a una causa que te importe, o simplemente comprando algo pequeño que necesites. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad de la gratitud y la fe que pones en el acto. Cada vez que hagas este gasto consciente, repite: yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Luego, mantente atento a cómo el universo responde a tu fe. Al final de los 30 días, habrás gastado solo $30, pero habrás transformado completamente tu relación con el dinero. Habrás entrenado tu mente para ver el gasto como inversión en lugar de pérdida. Habrás desarrollado una confianza profunda en la abundancia del universo. Florence Scovel Shinn enseñaba que la fe sin obras está muerta. No basta con creer en la abundancia teóricamente. Tienes que demostrar tu fe a través de acciones concretas, y gastar con gratitud es una de las maneras más directas de demostrar tu fe en la provisión infinita del universo. Ahora, quiero compartir contigo algo muy importante sobre los obstáculos que podrías enfrentar en esta práctica. Es muy probable que tu mente racional trate de sabotear este proceso. Podrías escuchar voces internas que dicen cosas como: esto es ridículo, no va a funcionar, estás desperdiciando dinero, deberías ser más práctico. Estas voces no son tu sabiduría verdadera, son los ecos de la programación de escasez que has recibido durante años. Son las creencias limitantes de tu familia, tu cultura, tu sociedad, tratando de mantenerte en el mismo patrón de limitación financiera. Florence Scovel Shinn enseñaba que el hombre debe estar dispuesto a renunciar a lo que tiene para recibir lo que desea. Para recibir abundancia, tienes que estar dispuesto a renunciar a las creencias de escasez. Para experimentar prosperidad, tienes que soltar las ideas de limitación. Cuando surjan estas voces de duda, simplemente reconócelas sin juzgarlas y luego redirige tu atención a la práctica. Recuerda que estás reprogramando décadas de condicionamiento. Es natural que haya resistencia, pero la resistencia es solo evidencia de que el cambio está ocurriendo. Déjame contarte la historia de Patricia, una contadora que había sido extremadamente conservadora con el dinero toda su vida. Patricia había crecido durante la Gran Depresión y había aprendido a ahorrar cada centavo. Aunque esta mentalidad la había ayudado a acumular una cantidad respetable de dinero, también la había mantenido en un estado constante de ansiedad y limitación. Cuando Patricia, ya en sus 60 años, descubrió las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, inicialmente resistió fuertemente las ideas. Todo en su condicionamiento le decía que gastar con gratitud era irresponsable, que declarar que el dinero regresaría multiplicado era fantasía. Pero Patricia también se dio cuenta de que a pesar de tener dinero ahorrado, no era feliz. Vivía en constante preocupación por el futuro. Nunca se permitía disfrutar de su prosperidad. Nunca se sentía verdaderamente segura sin importar cuánto tuviera en el banco. Decidió experimentar con pequeñas cantidades.
Comenzó dando propinas más generosas y diciendo: «Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado». Gradualmente, comenzó a aplicar la práctica a gastos mayores. Lo que sucedió la sorprendió completamente. No solo comenzó a recibir dinero de fuentes inesperadas, reembolsos de impuestos mayores de lo esperado, dividendos de inversiones que había olvidado, oportunidades de consultoría que le ofrecían, sino que por primera vez en su vida comenzó a sentir verdadera paz financiera. Como Patricia me dijo 2 años después: «Tengo menos dinero ahorrado ahora porque he estado gastando más generosamente, pero me siento más rica que nunca. He aprendido que la verdadera riqueza no está en cuánto acumulas, sino en cuánto confías en el flujo de la abundancia». Esta comprensión de Patricia toca algo muy profundo sobre la naturaleza de la verdadera riqueza. La riqueza real no es una cantidad estática de dinero en el banco. La riqueza real es un estado de conciencia, una manera de relacionarse con la vida desde la confianza en lugar del miedo. Florence Scovel Shinn enseñaba que la riqueza es un estado de conciencia. Cuando desarrollas la conciencia de abundancia, cuando vives desde la confianza en la provisión infinita del universo, eres rico sin importar cuánto dinero tengas en un momento dado. Y desde esa conciencia de riqueza, naturalmente atraes más riqueza material. Pero cuando vives desde la conciencia de escasez, cuando operas desde el miedo y la limitación, eres pobre sin importar cuánto dinero tengas acumulado. He conocido millonarios que viven en constante ansiedad financiera y personas con ingresos modestos que viven en abundancia total. La diferencia no está en las cifras de sus cuentas bancarias. La diferencia está en su relación con el dinero, en su confianza en la vida, en su capacidad de gastar y dar con gratitud genuina. Ahora, quiero darte algunas estrategias específicas para mantener esta práctica cuando enfrentes desafíos financieros reales. Porque seamos honestos, habrá momentos cuando sea difícil sentir gratitud al gastar dinero. Habrá situaciones donde el miedo trate de dominar tu mente. En esos momentos, recuerda que la práctica es especialmente poderosa. Es fácil gastar con gratitud cuando tienes abundancia de dinero. El verdadero poder de transformación viene cuando puedes mantener la gratitud y la fe, incluso en momentos de aparente escasez. Florence Scovel Shinn enseñaba sobre la fe que mueve montañas. Esta fe no es ciega optimismo. Es una confianza profunda en las leyes universales que gobiernan la manifestación. Cuando gastas con gratitud en momentos difíciles, estás ejercitando esta fe que mueve montañas. Déjame darte una técnica específica para estos momentos desafiantes. Cuando tengas que hacer un gasto que te cause ansiedad, antes de hacerlo, toma 5 respiraciones profundas. Con cada respiración, repite mentalmente: «Confío en la abundancia infinita del universo». Luego, cuando hagas el gasto, di con toda la convicción que puedas reunir: «Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado». Después del gasto, en lugar de permitir que tu mente se enfoque en la pérdida, inmediatamente dirige tu atención a 3 cosas por las que estás agradecido en tu vida. Esto ayuda a mantener tu vibración en gratitud en lugar de permitir que se hunda en preocupación. También es útil recordar que cada vez que practicas gastar con gratitud, especialmente en momentos desafiantes, estás haciendo un depósito en tu cuenta de confianza universal. Estás demostrando al universo que confías en su provisión. Y el universo siempre responde a la confianza genuina con más razones para confiar. Florence tenía una frase hermosa: «Dale al universo una oportunidad». Cada vez que gastas con gratitud, le estás dando al universo una oportunidad de demostrarte su abundancia. Le estás dando una oportunidad de sorprenderte con su generosidad. Le estás dando una oportunidad de mostrarte que realmente vives en un universo de provisión infinita. Y el universo nunca desperdicia estas oportunidades. Tal vez no veas los resultados inmediatamente. Tal vez no vengan de la manera que esperas.
Pero si mantienes la práctica con fe y consistencia, los resultados llegarán de maneras que te sorprenderán y te deleitarán. Quiero compartir contigo una última historia que ilustra perfectamente el poder de esta práctica. Conocí a un hombre llamado Miguel, que había perdido su trabajo durante una recesión económica. Miguel tenía una familia que mantener y muy pocos ahorros. Estaba en una situación financiera desesperada. En lugar de entrar en pánico total, Miguel decidió aplicar los principios de Florence Scovel Shinn que había estado estudiando. Cada vez que tenía que gastar dinero, incluso para necesidades básicas como comida y gasolina, repetía con fe: «Yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado». Al principio, su familia pensó que había perdido la razón. ¿Cómo podía estar agradecido por gastar dinero cuando tenían tan poco? Pero Miguel persistió. Mantuvo su fe incluso cuando su cuenta bancaria llegó a casi cero. 3 semanas después de comenzar esta práctica, Miguel recibió una llamada completamente inesperada. Una empresa para la que había trabajado años atrás lo contactó para ofrecerle un proyecto de consultoría. El proyecto no solo le pagaba más de lo que había ganado en su trabajo anterior, sino que llevó a una oferta de empleo permanente con un salario 50% mayor que el que había perdido. Pero lo más notable de la historia de Miguel no fue el resultado externo, sino su transformación interna. Como me dijo, aprendí que la verdadera seguridad no viene de tener dinero en el banco. Viene de confiar en mi capacidad de crear abundancia sin importar las circunstancias externas. Esta es la verdadera magia de gastar con gratitud. No solo cambia tu situación financiera externa, sino que transforma tu relación fundamental con la seguridad, la confianza y el poder personal. Te conviertes en alguien que sabe que puede crear abundancia desde cualquier punto de partida. Florence Scovel Shinn enseñaba que el hombre que conoce la verdad de su ser nunca puede ser pobre. Cuando realmente entiendes que eres un ser creativo infinito, conectado con la abundancia ilimitada del universo, la pobreza se convierte en una imposibilidad. Puede haber fluctuaciones temporales en tu situación financiera, pero la pobreza de conciencia ya no es posible. Y esa es la verdadera libertad financiera. No es tener tanto dinero que nunca tengas que preocuparte. Es tener tanta confianza en tu capacidad de crear abundancia que nunca tengas que preocuparte. Es saber que sin importar lo que pase externamente, tienes las herramientas internas para crear prosperidad. Ahora, mientras llegamos al final de este viaje juntos, quiero dejarte con algunas reflexiones finales sobre el poder transformador de esta práctica simple, pero profunda. Cuando comenzaste a escuchar esto, tal vez sentías esa opresión familiar en el pecho al pensar en gastar dinero. Tal vez vivías en constante ansiedad sobre tus finanzas. Tal vez veías el dinero como un enemigo en lugar de un aliado. Pero ahora tienes una herramienta poderosa para transformar completamente esa experiencia. Tienes las enseñanzas de una de las maestras espirituales más sabias que jamás haya vivido. Tienes la comprensión científica de cómo funciona la reprogramación mental. Tienes historias inspiradoras de personas reales que han transformado sus vidas usando exactamente estos principios. Pero más importante que todo eso, tienes el poder. Tienes el poder de elegir las palabras que pronuncias cada día. Tienes el poder de elegir los pensamientos que piensas cada momento. Tienes el poder de elegir la vibración desde la cual vives tu vida. Haz lo siguiente. Practica durante una semana. Cada vez que gastes en cualquier cosa, pronuncia la frase. No importa si confías completamente o no al principio, solo dila y ve prestando atención a lo que se revela. Usa una agenda y anota las cosas buenas que aparezcan. Te vas a quedar con la boca abierta. Porque cuando transformas la energía que aplicas al dinero, cuando cambias esa resonancia fundamental, todo alrededor empieza a cambiar también. Y mira, no necesitas hacer nada complejo. No necesitas velas, sahumerios, oraciones rebuscadas, rituales complicados, nada de eso. Es simple. Gastaste, afirmaste. Mientras más pronuncies, más fuerte se vuelve esa nueva programación en tu cerebro. Dentro de poco ya ni necesitas insistir más.
La frase viene sola, fluida, natural, porque ya te has convertido en otra persona, una persona que vive en la prosperidad, una persona que confía en la abundancia del universo, una persona que ve cada gasto como una inversión en su abundancia futura. Entonces, la próxima vez que vayas a pagar algo, sea lo que sea, respira profundo, muestra una sonrisa genuina y repite con toda la convicción de tu corazón: yo gasto con gratitud y sé que este dinero regresa a mí multiplicado. Puedes decirlo bajito, solo para que tú lo registres, pero dilo sintiendo de verdad, con fe total, con gratitud genuina. Y después mantente atento, porque tu vida financiera va a empezar a revolucionarse completamente. Pero para el lado favorable, para el lado de la abundancia, para el lado de la prosperidad, que es tu derecho de nacimiento. El secreto no es ganar la lotería, no es conseguir herencia de pariente próspero, no es casualidad grande o suerte extraordinaria. El secreto está en transformar lo que declaras y experimentas cuando el tema es dinero, porque atraes hacia ti aquello que proyectas por dentro con mayor consistencia. Si siempre te estás quejando y viviendo con inseguridad, viene más sufrimiento, más escasez, más razones para quejarte. Si siempre estás celebrando y viviendo con confianza, viene más abundancia, más prosperidad, más razones para celebrar. Y esta frase que has aprendido hoy es la llave secreta que revoluciona todo. Aplícala todos los días con fe y disciplina, y mantente atento al encanto brotando en tu vida. Porque como Florence Scovel Shinn nos enseñó con tanta sabiduría, el hombre que conoce la verdad de su ser nunca puede ser pobre, porque la riqueza es su herencia divina. Y esa herencia divina está esperando que la reclames con cada palabra que pronuncias, con cada gasto que haces con gratitud, con cada declaración de abundancia que sale de tu corazón transformado. Tu nueva vida financiera comienza ahora, en este momento, con la próxima palabra que pronuncies sobre el dinero. Que sea una palabra de poder, una palabra de gratitud, una palabra que abra las compuertas de la abundancia infinita que es tu derecho de nacimiento. Confía en el proceso, confía en las leyes universales, confía en la sabiduría de Florence Scovel Shinn. Pero más que nada, confía en ti mismo y en tu capacidad de crear la vida próspera que mereces. Así es, y así será. La abundancia es tuya. La prosperidad te pertenece. El dinero regresa a ti multiplicado. Y todo comienza con la gratitud que eliges sentir en este momento.